أشهد أن لا إله إلا الله. يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con su bendito profeta Muhammad, con su familia, sus compañeros y sus seguidores. Oh Allah, ora por el profeta Muhammad y su familia como has orado por la familia de Abraham, por el profeta Abraham y por su familia. Oh Allah, bendice al profeta Muhammad y a su familia como has bendecido a Abraham y a su familia. Ciertamente tú eres el Señor de todos los mundos. Queridos hermanos, como les hemos prometido, Assalamu alaikum wa rahmatullah, la paz sea con todos ustedes. Hoy, inshallah subhanahu wa ta'ala, vamos a ver en nuestro programa la mezquita Al-Haram, la mezquita sagrada de la Meca, y vamos a conocer un poco su historia, que tiene mucho que ver con la historia de la ciudad misma de la Meca, y luego las partes que componen la misma mezquita. Cada parte, que además hemos escogido las más importantes, las más emblemáticas, con su historia. Y como todos los viernes, con nuestro hermano y sheikh, el imam Mansur Muta. Assalamu alaikum, bienvenido. Alaikum salam. Entretenido, ¿no? No hemos podido hacerlo la semana pasada por falta de tiempo, pero hoy, inshallah subhanahu wa ta'ala, vamos a ir casi directamente para que la gente sepa las partes que compone la mezquita. Sí, porque hay muchas estancias, muchos lugares de lo que es el Masjid al-Haram, el recinto sagrado de la Meca, que se desconocen, y ya que tenemos la oportunidad de conocerlo, lo haremos aquí desde Córdoba Internacional. Inshallah. Brevemente, como lo hemos hecho en el primer programa del viernes de la Jutba de la Meca, vamos a ver de forma breve cuál es la historia de la Meca, es decir, cuándo aparece la Meca y quién, digamos, la ha fundado de alguna manera, y para pasar luego a la mezquita y luego a las partes. Sí, pues aquí hoy tenemos unos textos que nos hablan, que encontramos en el Sagrado Corán, donde nos habla cómo el profeta Ibrahim, el profeta Abraham, fue ordenado por Allah, por Dios, en erigir lo que conocemos hoy como la Kaaba en sí misma. Y una de las órdenes que recibe Ibrahim, la pasa con él, es la siguiente que encontramos en la misma sura que recibe el nombre de Ibrahim. Dice Abraham, dirigiéndose a Allah: oh Señor nuestro, por cierto que yo he establecido parte de mi descendencia en un valle árido de poca vegetación, se refiere a la Meca y alrededores, junto a tu casa sagrada, para que, oh Señor nuestro, practiquen la oración, infunden los corazones de los hombres amor para ellos y susténtalos con frutos para que sean agradecidos. Esta es una de las peticiones que Abraham hace tras saber y recibir la orden de Allah de que tiene que dirigirse, y luego más tarde que va a ser también una prueba para toda la familia Ali Ibrahim, de que Allah le va a ordenar de que Hajar e Ismail se queden en Meca y él tiene que irse para luego volver más tarde. Exactamente, porque él no es de la Meca, sino que viene de la tierra de Canaán. Allah subhanahu wa ta'ala le ordena irse hasta la Meca, deja a su mujer y a su niño y luego se vuelve. Subhanallah. Y claro, tiene una relación la Meca muy relacionada con la mezquita al-Haram. Pero hemos dicho que la mezquita, de hecho, o la Kaaba, es anterior. ¿Cuándo empieza la Kaaba? ¿Cuándo se erige la Kaaba? Sí que tenemos en los textos del Corán, sobre todo, en la sura de la familia de Imran, donde Allah hace referencia a que el primer templo que se erige en la tierra como lugar de adoración hacia Allah, hacia Dios, es
y tal como dice el texto coránico, «Lalladhi bi Bakkata Mubarak», o sea, aquella que se encuentra en Bakka y que es bendita y como dirección para todos los mundos. Y que hablamos la semana anterior, que no nos dio tiempo a hacerlo en profundidad, de que ese mismo término Bakka aparece en el Antiguo Testamento y que cuando y ahora lo veremos en las siguientes aleyas, que cuando se ordena a los musulmanes, cuando se hace la hijra a Medina, lo primero que se les ordena es dirigirse en sus oraciones a Jerusalén, y que 1 año y medio más o menos, según las versiones de los hadices, es cuando viene la ley del Corán donde se revela que tienen que cambiar de qibla o de dirección hacia el Salah de Jerusalén a la Meca. De hecho, en un hadith relatado por Bukhari y Muslim, en donde el compañero del profeta Abu Dhar, Allah esté complacido con él, le pregunta al profeta ¿cuál es la primera mezquita o lugar de culto que fue erigido para adorar a Allah? Él le dice la mezquita al-Haram, la mezquita Sagrada de la Meca. Y le dijo, ¿y la posterior, la de después? Le dice la mezquita de Al-Aqsa, que está en Jerusalén, que es hacia donde se dirigían los musulmanes antes y luego se les cambió. Y además el profeta, la paz sea con él, le recomendó que si tiene que rezar coincidiendo, estando en ambos lugares, pues que intentara rezar en una de estas dos mezquitas. Pasando a la mezquita al-Haram, ¿tiene alguna virtud especial que la diferencie de las demás mezquitas? Pues tiene muchas virtudes, Meca. Tiene muchas virtudes desde muchos ámbitos y de muchas dimensiones. Una de ellas es que Meca en sí misma, como hemos citado, es el primer lugar donde se erige un templo, un lugar de adoración dirigido a Allah. La segunda de ellas es que en Meca y no en otro lugar del mundo es donde se hace el quinto pilar del Islam, que es el Hajj, que es la peregrinación, y que luego más tarde hablaremos de los ropajes que hay gente que lleva, cuando está, podemos ver en la pantalla, gente que lleva una serie de ropajes que se pueden llevar fuera de lo que es el Hajj, pero que representan otra, no la peregrinación mayor, sino la peregrinación menor, pero eso ya lo trataremos. Y Meca, sobre todo, tiene, como viene en un hadith, donde un salat obligatorio, el salat al-mafruda, llevado a cabo en Meca, tiene, tal y como dice el hadith, vale por 100.000 salats en cualquier otro lugar del mundo, en cualquier otra mezquita del mundo. Y es por esa baraka y por esa excelencia que Allah mismo ha otorgado a su casa, a su Baitullah. Es decir, hacer una oración en la mezquita al-Haram equivale a 100.000, o lo que son, si los repartimos por 5, son muchísimos días, muchísimo tiempo en la vida de la persona. Son años, ¿no? Son muchos años. Vamos a pasar ahora a ver las partes que componen la Meca. Si nos pueden poner, bueno, brevemente, ¿cuáles son las partes más importantes de la Meca? Pues de las más importantes que podemos contemplar ahora en el vídeo es esto que vemos todo blanco, es el Mesjid al-Haram, lo que es el recinto sagrado de la Meca. Y luego tenemos ahí en el centro lo que es el Kaaba, la Kaaba. Y ahora veremos en otras imágenes lo que es el conocido como el tránsito entre las pequeñas elevaciones de terreno entre Safa y Marwa, que son parte de los ritos de la peregrinación. ¿Volvemos un pelín atrás? Un pelín atrás. A ver si es posible. Un pelín. Aquí. Ahí avanzamos un poco. Sí, ¿qué vemos aquí ahora? Tenemos aquí en la parte derecha de la imagen. Si paramos aquí, veremos, luego ya lo veremos con más detalle en otro gráfico que tenemos preparado. Bueno, esto es un poco una panorámica de cerca lo que es el recinto sagrado de la Meca, donde encontramos lo que es el Kaaba, la Kaaba en el centro, y a la parte derecha es ese tránsito entre Safa y Marwa, que es uno de los pilares, uno de los ritos que se realizan en la peregrinación, tanto en la mayor como en la menor. Como en la menor. Ya lo veremos. Vamos a ir ahora, avanzamos un poco hacia la Kaaba, donde está la Kaaba, para que la gente la vea un poco en un primer plano, aquí. Esta es la Kaaba, la historia que hay detrás de esta Kaaba. Pues hay, primero, tal y como empezamos a explicar la semana pasada, que no nos dio tiempo, de que esta Kaaba, tal y cual vemos hoy día, no es aquella que construyó Ibrahim. Incluso luego explicaremos con más detalle en
en el gráfico por qué es así y por qué encontramos este pequeño círculo, este semicírculo que hay a la izquierda de la Kaaba en este gráfico. Y explicaremos por qué función tiene y por qué existe. Sí, de hecho, que los musulmanes de todo el mundo se dirijan a este punto, de ahí cobra la mayor importancia. Sí, porque esto es... Hay una cosa curiosa que, por ejemplo, en esta imagen sí que lo vemos perfectamente, es la única mezquita del mundo donde las filas son circulares. No, esto no ocurre en ninguna otra mezquita del mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el Masjid al-Haram, tiene como obligación dirigirse en cuerpo a lo que es el Kaaba. Cuando se está fuera de Meca, lo que es el shart o la condición en la oración es dirigirse a Meca como tal, como ciudad. Pero cuando se está en el Masjid al-Haram, uno debe dirigirse a la Kaaba, por eso se dan estas filas circulares Muy que bien. vemos. Avanzamos un poco y veremos, esta es digamos, lo más importante, lo más central. Pero alrededor hay cosas. Por ejemplo, esto, ¿qué es? Esto es la conocida como la piedra negra. La piedra del Hajar al-Aswad, que está en una esquina junto a lo que es la puerta de la Kaaba, es donde encontramos esta... Esto hay gente que se suele confundir. El receptáculo que hay alrededor es una protección. No es, porque hay gente que se piensa que es esto. No, esto es un receptáculo y el interior, pues un poco con el desgaste que ha habido durante siglos, de que la gente la ha tocado, y etcétera, Es pues decir, se ha lo que es desgastado. negro, esa es la piedra negra. Lo que es el negro en esta foto que tenemos en blanco y negro es, Sí, es si el avanzamos un interior. poco lo veremos sin color. Si avanzamos un poco lo veremos sin color. Aquí está. Besarlo. ¿Es recomendable o...? Es una sunna porque lo hizo el profeta. Hay un hadith fidedigno donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo la mano de Allah en este mundo es el Hajar al-Aswad, y cuando uno la toca o la besa es como que renueva ese pacto que hizo sometiéndose a él y entrando en el reconociendo el Islam. ¿Tiene algún origen especial la piedra negra? Pues hay en lo que se refiere a los hadices, hay discrepancia un poco entre los sabios, porque sí que existe un hadith relatado por el imam Ahmed en que la piedra negra es una piedra del paraíso que descendió y que era blanca, era pura, y que por los pecados de los hombres se volvió negra. Muy bien. Aunque hay divergencia en este hadith si es correcto o no, y otros sabios dicen que es una piedra que ya tenían ya Quraysh le habían recibido del... Pasamos. A ver, pasamos y vemos... ¿Qué es esto? Esto es conocido como el Maqam de Ibrahim, la estación de Abraham, donde ahí dentro, en lo que es en este receptáculo también dorado, dentro hay una piedra donde se conserva un milagro del profeta Ibrahim, del profeta Abraham, y es que él, cuando comenzó a erigir la Kaaba, tal y como viene en la sura de la vaca, él junto con Ismael comenzaron a erigir la Kaaba, o las bases de la Kaaba. En un momento que él fue a coger un pedazo pues, de piedra para construir, sus pies quedaron marcados en la roca. Como estamos, es ya la segunda llamada a la oración de la Jumu'ah, así que tenemos que pasar en directo, pero vamos a seguir, no como la semana pasada que lo dejamos hasta hoy, pero después de la jutba vamos a dar paso para ver estas partes y luego comentaremos la jutba. O veremos si comentamos la jutba y al final ponemos las partes, inshallah. De momento tenemos que pasar a la mezquita al-Haram en directo para transmitir la jutba del viernes, ahora que son las 11:25 aquí en Madrid, las 12:25 en la Meca y las 6:25 en Buenos Aires, América Latina, para los hermanos que nos siguen desde América Latina. Les vemos en un rato, inshallah. Espero que sigan y disfruten con nosotros de la jutba transmitida en castellano. Hasta ahora, inshallah. Assalamu alaikum. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه Son para Allah. ونثني عليه A الخير Él كله pedimos ayuda y en Él وسره creemos. فأهل أنت يا ربنا Oh Dios, eres único, merecedor de todas las alabanzas y de todas las gracias. Oh Allah, te alabamos antes de tu complacencia, mientras eres complacido y después de tu complacencia. Oh Dios, te pedimos perdón por nuestros pecados y por no cumplir tan idealmente. Oh Allah, te alabamos y te agradecemos por el Islam, por el Corán, por todas tus bendiciones. Oh Allah, te alabamos por todo lo que nos das y te agradecemos todas las bendiciones y más todo lo que nos das. Dios dice, si sois agradecidos, Dios os da más. Oh Allah, te agradecemos y te alabamos. Dice Allah Altísimo en el hadith de la súplica del profeta, en el que dice, oh Allah, toda bendición que vivo viene de ti únicamente. A ti pertenecen las alabanzas y a ti agradecemos. Oh Allah, de ti viene el amor y el cariño, la compasión y la misericordia. Oh Allah, habita todo mi ser, mi cuerpo, mi corazón, mi alma. Y atestigo que no hay más Dios que Allah, uno y único. Alabado sea. Y atestigo que nuestro bendito Muhammad, el ejemplo, nuestro guía, es siervo de Dios y su mensajero. Su vida es todo un ejemplo, un modelo a seguir. Era la luz iluminada que ilumina al mundo. Él y oh Allah también bendice a su bendita familia, que son guías de la humanidad, y por sus compañeros, estrellas del cielo, luz que iluminan a los musulmanes y a la humanidad con su ejemplo y con su amor. Oh Allah, y dales paz a todos. Hermanos, temed a Allah y sabed que el temor de Allah es el que nos lleva por el buen camino, es lo que nos otorga, nos hace responsables. Y el temor es lo que nos hace obrar bien. Oh hermanos, quien obedece a Allah y a su mensajero y teme a Allah son los bien guiados. La gente piadosa, temerosa de Dios, son quienes obran bien, son quienes siguen de verdad el camino recto. Cuando la piedad y el conocimiento se juntan a una persona, la persona quiere la felicidad en esta vida y en la otra. Queridos hermanos, la ley islámica la ha revelado Allah para la gente, para que sigan el buen camino, rijan sus asuntos con rectitud y con bondad. Y es también protección ante la injusticia y ante la discriminación y la opresión. Uno de los valores de esta ley, uno de los grandes valores y principios que nos hacen vivir bien, que nos hacen iluminar nuestros corazones y también la vida en sociedad, que es también un principio que lleva a la evolución y al desarrollo de la persona y de las sociedades. Es el núcleo, la base, lo más importante para seguir y desarrollarse hacia adelante. Y al mismo tiempo, si este principio, este valor se ausenta, si no se sigue, las consecuencias son nefastas y las repercusiones muy graves. Hermanos, el principio y el valor es la responsabilidad. La responsabilidad, queridos hermanos. Allah dice, y preguntaremos a los mensajeros y a la gente a quienes fueron enviados. Y también el hadith relatado por Abdullah ibn Umar, que Allah esté complacido con ambos,
dijo que el profeta, la paz sea con él, dijo: todos sois responsables y sois responsables de de quienes os son confiados. El imán, el califa, es responsable de sí mismo y de su pueblo. El hombre es responsable en su familia y es responsable de sí mismo. La mujer es responsable también en su familia y es responsable de sí misma. Y el servidor, el trabajador, es responsable de sí mismo y también de su trabajo. Todos sois responsables y seréis preguntados por vuestra responsabilidad. Queridos hermanos, la responsabilidad es el origen de que Allah subhanahu wa ta'ala nos mande las órdenes para cumplirlas, porque somos responsables. La responsabilidad no es solo, además, en cuanto al empleo, en cuanto al estudio, sino la responsabilidad es mucho más amplia y extensa, que cubre todas las dimensiones de la vida, desde la adoración, el comportamiento, los modales, tanto individualmente como colectivamente, desde las personas a las sociedades, a los gobiernos. Todos son responsables. Hermanos musulmanes, mucha gente, cuando entiende la responsabilidad, la entiende muy mal y no la sienten, no sienten su peso, no sienten sus consecuencias. Hermanos, quienes no son responsables, entonces su vida se rige con caos, con desorden, sin ninguna línea continua, ni nada productivos son, y saltan de un estado a otro sin ninguna responsabilidad. Queridos hermanos, algunos olvidan la responsabilidad y solo persiguen sus intereses personales. Estos atentan contra la responsabilidad y atentan contra las sociedades, quienes derrochan sus riquezas y derrochan los intereses generales en pro de sus intereses privados, individuales y egoístas. Pero que sepamos y que sepáis que sobre todo rendiremos cuenta. Queridos hermanos, vemos cómo los intereses de los musulmanes son despreciados, son desperdiciados. Oh, hermanos, qué castigo tendrán aquellos que lo hacen. No cumplir con la responsabilidad y menospreciarla y no valorarla como se debe, es la grave falta, el error fatal que vivimos y sufrimos. Así vemos la corrupción, la injusticia y la discriminación aumentan y se extienden. Nada atenta contra la responsabilidad como el desinterés, como la falta de interés, como la dejadez. Son enemigos de la responsabilidad. Aquellos que no valoran y no saben del peso que lleva la responsabilidad, ellos son los que traen la corrupción y traen el caos y el desorden. Oh, hermanos, ¿acaso no es hora ya de que seamos responsables individualmente y colectivamente? ¿No ha llegado la hora de que asumamos nuestras responsabilidades? Hermanos, a algunos les gusta llevar títulos de responsables, pero no los cumplen. No es hora de que cumplan con su responsabilidad. No hay que caer en los idealismos baratos, ni en llevar títulos en vano. La responsabilidad, cumplir, es la que realmente nos hace evolucionar, desarrollarnos. Esa es la verdadera responsabilidad. La responsabilidad donde las personas sienten la presencia de Allah, saben que Allah les observa. Estos son quienes llevan a cabo sus responsabilidades como deben. Hermanos,
son aquellos, los que temen a Allah, son quienes no tienen en cuenta su posición ni sus títulos, sino el cumplir bien, sino que el trabajo, la buena obra. Quienes no cumplen la responsabilidad y no tratan bien aquello que se les confió, estos atentan contra la responsabilidad, son totalmente responsables. Y Allah les tiene un castigo en el día del juicio. El profeta dice, la pasa con él, si dos lobos son mandados con un rebaño, no harán sino acabar con el rebaño. Allah es el más grande. Qué dicho del profeta, lleno de sabiduría y conocimiento. Es una guía, es un consejo importante a tener en cuenta. Dice Ibn Hajar sobre este hadith, que es el hadith más importante para guardar y observar la propiedad y el interés público general de la gente. Queridos hermanos, hemos de responder bien, hemos de responder como se debe a las responsabilidades que se nos confían. Muchos tenemos responsabilidades muy importantes, pero que sea la sinceridad, que sea la fe, que sea el cumplir lo que nos rija, que nos guíe a la hora de cumplir con nuestras responsabilidades. Queridos hermanos, hay que hacerlo de forma sincera, de forma voluntaria y con mucho afán, con muchas ganas, mucha voluntad, de que servir a la verdad y a la justicia sea nuestro objetivo. Ojalá que los sabios y que la gente de autoridad en nuestros países sepan de la verdad de la responsabilidad y cumplan con ella y tengan a Allah presente para cumplir. Es lo que nos lleva a los buenos resultados, a los buenos momentos y a servir a todo en general. Me refugio en Allah del maligno diablo. Dice el Altísimo: oh creyentes, no defraudéis a Allah y a su mensajero y a los creyentes. Que Allah nos ayude e ilumine con la sabiduría a cumplir con nuestras responsabilidades. Y pido perdón a Allah, pedid también perdón a Allah a vosotros, que Él es quien perdona y quien es compasivo y perdonador. Alabado sea Allah, alabanzas benditas y completas hacia Él. Allah, quien nos manda a ser responsables. Atestiguo que no hay más Dios que Allah, único y sin socio, quien en los corazones se planta. Y atestiguo que el profeta Muhammad es mensajero de Allah, el que mejor cumplió con su responsabilidad e hizo llegar el mensaje a la humanidad. Oh Allah, bendícele y dale la paz a él, a su familia, a sus compañeros por siempre, y quienes le siguen con bondad hasta el fin de los tiempos. Queridos hermanos, temed a Allah, siervos de Allah, temed a Allah, temedle y cumplid con vuestras responsabilidades. Tenemos que sentir el peso, tenemos que saber la grave responsabilidad que llevamos todos. Estamos en uno de los meses sagrados de Dios, así que no seáis injustos con vosotros mismos y con los demás. Hermanos, si cumple la responsabilidad en su mejor esplendor y de las mejores maneras, con sabiduría, paciencia y conocimiento, y con los buenos modales.
Así, la buena ética, la buena moral, el espíritu islámico elevado y valorar realmente la responsabilidad. Estos valores nos hacen sentir realmente el peso de la responsabilidad y cumplamos con ella. Sobre todo en este mes y en estas tierras sagradas donde la sinceridad es más necesaria que nunca y pedir auxilio y ayuda a Allah ha de ser una virtud diaria de todo creyente y todo responsable. Sentir la necesidad del buen consejo, de la crítica constructiva, desde el amor y desde la fraternidad, es desde sentir la responsabilidad y compartirla, y alejarse de la soberbia, del orgullo y la altivez. Hermanos, así se cumplen las responsabilidades y se llevan a cabo de las mejores maneras, agarrándose y aferrándose a estos valores y alejándose de aquellos negativos. Es un gran honor servir a la mezquita de Allah y a la mezquita de su profeta, la paz sea con él. Y aquí, hermanos, es muy importante tener muy en cuenta que hemos de poner mano en mano, de cooperar y ayudarnos todos, y así cumplir con los requisitos y cumplir la responsabilidad. Queridos hermanos, tenemos una gran responsabilidad desde estas tierras sagradas. Muchos musulmanes dirigen sus miradas hacia nosotros. Hemos de estar al nivel. Dice Allah Altísimo: ¿acaso no ven que hemos hecho de la Meca un santuario sagrado donde la gente es protegida? Así, hermanos, nos corresponde la responsabilidad de cuidar estas tierras sagradas y servir a todos los visitantes y peregrinos y ponerles al servicio todas las comodidades posibles para que sus visitas y peregrinación se lleven bien y sin obstáculos. Queridos hermanos, al mismo tiempo que nos corresponde esta responsabilidad, no hemos de olvidar cómo están nuestros hermanos, especialmente en Palestina y en Siria, donde la gente está siendo masacrada, asesinada, su sangre derramada, especialmente en la gran Siria, donde el pueblo está gritando por su libertad, está gritando por la justicia. Queridos hermanos, ahí están matando a viejos, a mayores, a mujeres, a niños. El régimen injusto, criminal de Siria cometen graves atentados y genocidio contra la humanidad y nadie tiene que responder por ello. Tienen que ser responsables. Han de responder por todos sus crímenes. Oh Allah, auxilia a nuestros hermanos de Siria y para su derramamiento de sangre. Oh Dios, tú eres el compasivo y el auxiliador. Queridos hermanos, las personas más amadas por Allah son aquellos que oran mucho por su profeta, el sincero, la misericordia para la humanidad, tal cual nos ordenó en el Corán, diciendo en el Corán el Karim: ciertamente Dios y sus ángeles bendicen al profeta. Oh creyentes, orad por el profeta y saludadle. Hermanos, orar por el profeta Muhammad, la mejor criatura creada por Allah, quien ha traído la misericordia y la guía a la humanidad. Oh Dios, sé complacido con los compañeros del profeta, especialmente los 4, Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali,
y por todos los seguidores del profeta hasta el día del juicio. Oh Allah, dale la victoria al Islam y a los musulmanes. Oh Allah, dale la victoria al Islam y a los musulmanes. Y humilla a los paganos injustos, y a los enemigos de la fe. Y acaba con todos los dictadores y criminales. Oh Allah, danos seguridad en nuestros países. Oh Allah, danos seguridad y paz en nuestros países. Oh Allah, danos paz en nuestras casas. Y guía e ilumina a nuestras autoridades, a los responsables de nuestros países. Oh Allah, guíales al bien y llévales a las buenas decisiones. Ayúdales a todos a beneficiar a sus pueblos y a los musulmanes y a la humanidad. Oh Allah, ayúdales y ayuda a sus consejeros y a todos quienes les ayudan en su gestión. Oh Allah, haz que los mejores sean nuestros guías. Oh Allah, haz que nuestros mejores sean nuestros guías. Oh Allah, ayuda a los preocupados y quítales sus preocupaciones. Y oh Allah, ayuda a quienes tienen deudas a pagar sus deudas y a quienes están prisioneros a salir de su prisión. Oh Allah, sé misericordioso con todos nosotros y con todos los muertos de los musulmanes. Oh Allah, danos en esta vida el bien y en la otra vida danos el bien. Oh Allah, somos injustos con nosotros mismos. Si no nos perdonas, si no eres misericordioso con nosotros, seremos de los perdedores. Oh Allah, ayúdanos y ayuda a nuestros alumnos, chicos y chicas, a superar las pruebas y los exámenes y darles el éxito en sus estudios. Oh Allah, acepta nuestro arrepentimiento. Te pedimos perdón y acepta el de nuestros padres. Oh Allah, te pedimos perdón por nosotros, por nuestros padres, por nuestras familias, por todos los musulmanes, vivos y muertos. Oh Allah, a ti son todas las alabanzas para ti. Acto seguido se procederá a la oración del viernes. Nos vemos después, inshallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر الله
الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات. إلهنا أفض علينا في هذه اللحظات من بركاتك وهب لنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah de nuevo, la paz les acompañe. Estamos de vuelta con ustedes. Esperamos que les haya gustado la jutba y que la hayan vivido. Ahora que son las 12 menos 5 aquí en Madrid, la 1 menos 5 en la Meca, las 7 menos 5 en Buenos Aires para los telespectadores de América Latina. El tema, evidentemente, hermano Mansur, bienvenido de nuevo. Assalamu alaikum. Alaikum salam. La responsabilidad.
ha girado, es uno de los grandes valores del Islam, pero evidentemente uno de los principios básicos también del actuar humano, del ser humano para consigo mismo y en especial para con los demás. El tema de la responsabilidad es clave y además sin responsabilidad no se puede entender nada en esta vida. Sí, porque si el ser humano viviese solo en este mundo, sin observarlo desde ninguna perspectiva, ni religiosa, ni filosófica, ni social, pues no tendría en principio ninguna responsabilidad, porque uno es responsable cuando tiene algo a su cargo y tiene que dar cuentas por ese cargo. Sin embargo, el ser humano, tal y como lo estipula el Islam, es responsable no solo ya de aquellas personas que tenga a su cargo, de las plantas también de este planeta Tierra, porque es un regente de Dios en este mundo y tiene que ser responsable de todo, sino que además ante todo tiene que ser responsable de sí mismo, porque Allah le ha otorgado un cuerpo, le ha otorgado un espíritu, le ha otorgado una razón. Entonces todo esto, como dice Allah en el Corán, el oído, la vista, el corazón, todo ello se le será preguntado por ello. Es decir, Allah nos ha dado una serie de útiles, que es la razón, el oído, la vista, que es a través de aquello que obtenemos la información más útil para desenvolvernos en este mundo, y vamos a ser preguntados por todo, cuanto hagamos. Es decir, la responsabilidad se contempla desde el Islam en tres dimensiones. Una que es uno con uno mismo, la persona con Dios, y luego la persona con el resto, ya no solo de las personas, sino de la creación de Dios. Y aquí ya entran, evidentemente, en primer nivel las propias personas, el prójimo, pero también luego el medio ambiente, como bien has mencionado, que es la relación de la persona con el medio ambiente, con las plantas, con el agua. Sorprende, por ejemplo, que el profeta, la paz sea con él, diga que aunque estés en un mar, si haces la ablución, pues sé un poco ahorrador con el agua, ¿no? Estando en el mar. Es una enseñanza para que las personas sean responsables y no derrochadoras. Incluso en momentos de guerra, de conflicto, el profeta, la paz sea con él, prohibió que incluso pues, en esas circunstancias donde pues, está todo alterado y hay siempre pues, tensiones muy fuertes, cuando hablamos de conflictos bélicos, incluso en este sentido el profeta prohibió que se talasen árboles porque sí, sin ningún motivo, que se matasen animales o rebaños o lo más grave, lo más sagrado que es lo que prohíbe el Islam, que se ataque a los civiles. Es decir, si hay un conflicto, en el caso que hubiese un conflicto, únicamente se puede atacar a los que cargan las armas, no a gente civil, ni niños, ni mujeres, ni nada por el estilo, porque no entran en ese conflicto. Hablando de la responsabilidad un poco y poniéndolo, claro, hay un hadith del profeta que es la columna vertebral de la jutba, además de versículos coránicos en donde el imam nos ha recordado de que todo cuanto hace una persona será preguntado por ello el día del juicio. Todo, pero todo, lo bueno y lo malo. Y claro, quien tenga más cosas buenas, pues que agradezca a Allah, y quien no, pues no culpará más que a sí mismo. Pero el hadith, la columna vertebral que nos habla de la responsabilidad en este caso, es el hadith en el que dice el profeta, la paz sea con él, y relatado por el Imam Bukhari: todos vosotros sois responsables y cada uno es responsable de quienes tiene a su cargo. Empieza sin general y termina igual, pero dentro da algunas categorías que son muy importantes de tener en cuenta. Y empieza por el gobernante. Dice, el imam, sí, y el gobernante, el califa, el emir, el presidente del gobierno, el rey, llámesele como se le llame, es responsable, y es responsable también sobre aquellos que tiene a su cargo. Empecemos por esta categoría, luego hablamos del hombre en su familia, la mujer en su familia, y luego el empleado, cualquier sirviente. Los gobernantes de hoy, para que el mundo esté funcionando como está funcionando, poca responsabilidad. Pues muy poca, la verdad, muy poca, y yo realmente me sorprendo de que socialmente no se haya llegado a más, porque la situación es insostenible, y viendo realmente que, vamos, sin reparo ninguno, se están riendo de nosotros en nuestra cara, de cómo está funcionando todo el sistema financiero actual y global, ¿no? Donde lo único que importa
es el dinero. Como dice el dicho, poderoso caballero es don dinero. Y es lo que manda. Y yo recuerdo un filósofo decir, un pensador, ya no somos etnocentristas, somos eurocentristas. Ya no nos importan ni las razas, ni los pueblos, ni la gente, ni lo que piensan, ni lo que siente. Eurocentristas no en el sentido de Europa, sino del euro, de la moneda. Eurocentristas del euro, exacto, dolarcentristas, era americano. Entonces, ese es el problema. El problema es que ahora gira todo en torno al dinero. Entonces, si tienes dinero, pues tienes valor, se te trata correctamente. Si no lo tienes, pues eres un miserable. Cuando desde el principio del mensaje del Islam se la trata a la persona como es un ser humano, una criatura de Dios, y que nadie puede transgredir ni violar esa identidad humana que es todo ser humano. Ya que hemos empezado por hablando a nivel global, el sistema financiero global, que es totalmente injusto, hay que decir que es una situación totalmente injusta en el sentido de que hay unas instituciones mundiales, especialmente el trío del mal, como lo llaman algunos intelectuales, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, que son las tres que mandan todas las reglas de comercio, que son las que realmente mantienen empobrecidos a los países pobres y a los países ricos los enriquecen más, solo que ahora, en vez de repercutir esa riqueza en los países ricos sobre sus pueblos, ahora va a pocos bolsillos. Por eso vemos en la actualidad crisis tan graves en países tan ricos como los países europeos o América del Norte o Japón misma. Digo que es totalmente injusta porque imponen reglas y leyes a los pueblos, pero no son elegidos. Es decir, estas instituciones no son democráticas, no provienen de una elección popular global para que rijan a nivel global. Claro, y por lo tanto no tienen esa responsabilidad que en principio tiene que tener un político, que es una persona elegida por la voz populi y la voz del gobierno. Entonces estamos hablando de esto, de que no existe responsabilidad alguna o no la tienen, sino aquella que se refiere únicamente pues a la responsabilidad que uno tiene que tener respecto al dinero y a los intereses particulares. Yo aquí quería citar un símil que venía citado en un periódico de aquí, nacional, y hacía el símil, el ejemplo de, comparando esto las sociedades occidentales con aquel transatlántico, aquel buque italiano que el capitán se acercó tanto a la costa para saludar y fardar de que tenía un gran barco y al final se lo cargó. Se lo cargó. Dice un poco las sociedades nuestras occidentales un poco como este barco. El hombre por arriesgar nos ha llevado a todos a pique y además se ha alargado y nos ha dejado allí con el agua al cuello, incluso gente por desgracia muriendo y diciendo aquí no pasa nada, tranquilos, incluso una hora después de haber tenido este accidente diciendo no, aquí no pasa nada, estén tranquilos, no pasa nada y está todo bajo control. Ahora que a nivel global tenemos estas instituciones que nos imponen a los políticos hasta elegidos democráticamente. El caso de España es muy ilustrativo en el sentido de acabamos de tener unas elecciones hace 6 meses, no obstante el gobierno no puede hacer nada sino más de lo que le dictan porque digamos son los que le dan dinero y los que le acreditan, ¿no? Ahora, estas instituciones no son responsables, pero tampoco los pueblos y los ciudadanos deberían de aceptarlo. Es decir, o es que ya está, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, entonces a asumirlo de forma sumisa y... No, cada uno, y en este caso, como hemos citado este hadith, que es un hadith fundamental, donde el profeta la pasa con él, habla de que cada persona tiene una responsabilidad. Y en este caso hay un hadith muy importante que habla sobre la justicia, donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice si un gobernante practica la injusticia y la gente no hace algo para detenerle, dice poco les queda a que a todos les abarque el castigo de Allah, porque también han sido cómplices y han dejado que esa persona pues actúe a sus anchas cuando no lo tiene que hacer porque es una persona con una responsabilidad ante su pueblo. Claro. Y realmente no se aprecia realmente que los políticos que nos representan a nivel global, sobre todo las grandes potencias, sientan esa responsabilidad, excepto en los mítines y en las campañas electorales. De que sí hemos oído vuestro mensaje, somos conscientes del cambio, pero bueno, son 3 días, 4, igual que cuando se gana una copa,
de fútbol, pero luego se olvida todo. Se olvida todo. De hecho, quienes mandan de verdad no salen en las pantallas. Bajando del nivel global, un poco a nivel de estados, de países, a nivel global también se está organizando la sociedad civil. Evidentemente, de momento queda aún mucho trabajo, el Foro Social Mundial, la Unión Mundial de Campesinos, es decir, ya empieza a movilizarse un poco la sociedad civil mundial para resistir a estas instituciones mundiales. También he de decir que los musulmanes como sociedad civil participan poco. También es cierto que son los pueblos que más resisten al sistema este injusto y de ahí que hay tantos conflictos en los propios países musulmanes. Pero en tanto como sociedad civil organizada queda mucho por hacer para estar, por ejemplo, al nivel de la sociedad civil latinoamericana, europea o norteamericana, donde las personas, los ciudadanos, se organizan y dan respuestas desde su propia organización, desde su propia movilización a estas injusticias globales. A nivel de países tenemos, por ejemplo, los países árabes, el año pasado y sigue ahora en Siria, la respuesta del pueblo a unos regímenes, a unos dictadores que llevaban décadas mandando de forma irresponsable, autoritaria, criminal, especialmente lo que estamos viendo en directo todos los días, las noticias que nos llegan desde Siria. Ya hay una respuesta. Es decir, tenemos unos gobernantes responsables con unos pueblos que se han levantado, otros de camino, esperemos. Que también los pueblos han de ejercer su propia responsabilidad y decir no y cumplir con el hadith que has mencionado hace un rato. En este caso yo quería citar también la responsabilidad que no existe de los medios de comunicación, porque no dejan de ser empresas y que están dirigidas pues por grandes magnates y grandes que los utilizan pues como lo que son medios para crear una opinión o sustentar una opinión. Entonces, por ejemplo, en Siria yo insto a que la gente, invito a que entren en YouTube, por ejemplo, a modo de ejemplo, y vean vídeos que existen sobre lo que está pasando en Siria y que no salen por los medios que vemos a diario, que son, si la gente se escandaliza de lo que está haciendo ahora Bashar, por ejemplo, en Siria, hay vídeos todavía 10 o 20 veces más fuertes de lo que está pasando allí y que los medios occidentales no lo sacan. No lo sacan. Y son, vamos, de vídeos donde se entierra una persona viva y le están diciendo que renuncie a sus ideales y dice que no, la entierran viva y ya está. Y eso está pasando hoy día en Siria. Entonces, por un lado, esa responsabilidad de los medios que en parte es cómplice también de aunque proclaman de que hay que transmitir lo que está pasando, mucho de lo que pasa tampoco sale en los medios. Y yo en lo que citabas respecto a la participación civil, yo recuerdo el conocido hecho del Hilf al-Fudul, el pacto de los virtuosos, en el que participó el profeta, la pasa con él, antes de ser profeta, donde la gente de Meca pactó que si cualquier persona forastera o ajena de Meca, pues si quedaban en Meca sin medios para volver a su tierra o sin protección, que se le iba a dar protección, que era de las cosas buenas que quedaban todavía en la época preislámica. Y además el profeta, sallallahu alaihi wasallam, siendo ya profeta del Islam, dijo: en la época preislámica se me invitó a un pacto y si hoy se me llamase y se me invitase otra vez, a ese pacto iría y lo firmaría. Porque lo que se estaba salvaguardando era eso, proteger al desfavorecido y al que no tenía medios. Claro, es decir, lo que estamos diciendo, es decir, estos valores de justicia, de igualdad, que son comunes entre todos los pueblos y las religiones, pues no estaría mal que la gente coordine, colabore, coopere para dar respuestas que si se dan de forma individual o cada parte del mundo responde de forma sin coordinar, digamos, la gente es débil, pero la unión hace la fuerza. Claro, tenemos a unos regímenes, los pueblos se levantan, a veces consiguen la victoria, otra vez no. En Túnez hemos visto buen éxito. Por Egipto, el pueblo ha conseguido un éxito en quitar a un dictador, pero ya veremos cómo llega a ser, porque están los resultados y cabe la posibilidad de que vuelva el antiguo régimen. Ya veremos lo que hace el pueblo sirio a la hora de elegir
a sus dos candidatos presidenciales que le quedan. Tenemos a Libia, que también está ahí, el embarazo de la revolución que no queda. Uno se levanta porque sí, o ha de haber ciertos valores que le hagan responsable para decir que no. Es decir, tenemos una situación donde un país donde no hay libertad, no hay justicia, no hay equidad. ¿Vale cualquier cosa o no? A la hora de resistir tiene que ser acorde a ciertos valores, ciertos principios. Tiene que resistir pues, con ciertos valores porque tampoco vale todo. Ni en la guerra tampoco, según el Islam, no vale todo. Ahí el fin no justifica los medios. Pero sí que cada uno desde su papel, desde aquello que pueda aportar, pues tiene que intentar cambiar lo que pueda, ¿no? En base también al hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dice: quien de vosotros vea un acto reprobable, que lo cambie con su mano, ¿no? De obra. Si no puede, que lo cambie con su lengua, que lo cambie con sus palabras. Y si no puede, que lo cambie en su corazón. Y luego dice: aunque esto es lo más débil de la fe. El Islam insta al cambio, sobre todo al no callarse cuando se está cometiendo una injusticia, vamos, evidente. El musulmán es responsable. Es decir, incluso ponemos el ejemplo de que alguien está haciendo el salah en un sitio, por ejemplo, al lado de un lago, y escucha a una persona que se está ahogando. Él, como musulmán, está obligado a cortar la oración e ir a salvar a esa persona, indistintamente de quién sea esa persona. A lo mejor luego resulta que es un asesino que se ha caído de un barco. El musulmán tiene que sacar a esa persona por el principio de que él es responsable, y es responsable de una vida humana que está en peligro. Cuando vemos tanta irresponsabilidad por parte de gobernantes, y vemos a personas o a gobernantes empobrecer a sus pueblos, que lo mencionó el imam en la jutba, que empobrecen a sus pueblos y saquean la riqueza de sus países para sus propios intereses, que están en las cuentas extranjeras, en los bolsillos, en las cuentas privadas. Esta irresponsabilidad, existen jueces, es decir, aquí cuando se habla de responsabilidad va ligada a la libertad, porque uno, si no es libre, evidentemente no es responsable, pero al mismo tiempo va ligada a la justicia. Es decir, ¿quién tiene que hacer la justicia? Pues la justicia en sí misma tiene que ser la justicia y los aparatos y medios del Estado, que para eso han sido instituidos, la que aplique la justicia. El problema que se da en la mayoría de las veces es que todos aquellos que tienen grandes responsabilidades ante su pueblo, o ante un país, ante una comunidad, es lo que ha citado el imam en el jutba. Se honorifican pues, por los títulos que tienen, que son presidentes, son ministros, son emires, son tal, pero que olvidan realmente, son conscientes, porque saben en qué posición pero todo ello lo hacen únicamente para enriquecerse, y si tiene que someter a un pueblo entero para él satisfacer sus deseos, lo va a hacer. Y vamos, hoy día las noticias, hoy mismo se puede encender la tele y ver realmente quién está en el poder, si está realmente por el servicio al pueblo, o él quiere que el pueblo esté a su servicio, que es lo que pasa. Yo recuerdo dos fotos comparativas que me llegaron por el email. Una era cuando pasó el problema en Japón con el tsunami, sí, y todo esto, Fukushima, y había como una franja de tierra que se había separado. Entonces el ejército japonés mismo, con unos cables, ellos hacían como de tableros, entonces la gente iba pasando a gatas por encima de ellos. Y otra foto de Siria, donde habían puesto a una multitud de gente en fila, echada en el suelo, y los soldados iban pasando y chafando a la gente. Entonces ponía: ¿qué ejército sirve al pueblo? Entonces es un ejemplo muy fehaciente de lo que está pasando en verdad. Claro, cuando falta libertad hay responsabilidad, claro, la justicia, aparece la corrupción. Y cuando hay corrupción, pues los primeros corruptos, a los primeros que se suele comprar es al propio Poder Judicial, es decir, a los jueces, etcétera, porque si no, no se extendería, no se iría más allá la corrupción. No obstante, si se empieza por comprar a los grandes responsables, a los jueces, pues el pueblo ya no le queda otra que
poner el grito en el cielo y salir a la calle Sí, aquí- y exigir el cambio. Y aquí dar a conocer de que la independencia o la libertad de los poderes no es un invento francés de la Revolución Francesa. Ya en el Islam, por ejemplo, con el propio califa Ali, que le está complacido con él, un judío le robó un escudo de guerra. Y el juez que había en Medina en aquel momento llamó al califa, que era el emir del imperio musulmán, y a esta persona judía les hizo sentar en el mismo banco. Le dijo, sentaos. Entonces le preguntó al imam Ali, le preguntó, ¿este escudo es tuyo? Sí. ¿Tienes testigos? Y él dijo, sí, mi familia, mis hijos. Y dijo, no sirven como testigos. Entonces el judío le preguntó al judío, ¿este escudo es tuyo? Y dijo, sí. Pues ese escudo es tuyo porque tú claro, lo había robado, lo tenía en posesión. Entonces, cuando esta persona vio que incluso el califa estaba ante él y sabiendo que había hecho algo que era falso, que él estaba mintiendo y que el juez incluso había dictaminado a su favor, él entró en el Islam, hizo la shahada y dijo, esto es justicia. Esto es justicia. Que el mismo califa de los musulmanes se someta a la ley. Si leemos un poco la historia de la justicia en el Islam, encontramos a muchos jueces que se han resistido a los gobernantes o han tenido éxito al final, o la mayoría de los casos han sido sencillamente asesinados o encarcelados hasta la muerte. Pero por lo menos ahí está, queda el testimonio de decir no y resistirse porque son y han sido responsables. Lo que hay que hacer es también ser responsables y hacer lo que uno tiene que hacer independientemente de cómo esté la situación, de cómo esté la sociedad, cómo esté el régimen. Uno tiene que ser responsable porque al fin de cuentas responderemos por ello ante Allah subhanahu wa ta'ala. Bajando del nivel de los gobernantes, el hombre es responsable de sí mismo y es responsable de aquellos que están a su cargo, y la mujer es responsable de sí misma y es responsable de aquellos que están a su cargo. ¿Qué podemos decir a este respecto? ¿Cómo puede ser un hombre y una mujer responsable? Pues en esta hadith, como tú has citado correctamente, se pasa de un principio de lo que es lo más importante en una sociedad, que es el poder político, y la responsabilidad que tiene el político como líder y persona que va a gobernar los asuntos de toda una comunidad, de todo un pueblo, y luego pasa a ese nivel particular, donde cada uno, incluso dentro de su casa, dentro de su familia, también tiene una responsabilidad, tanto como padre como madre. Y ahí tenemos una ley del Corán donde dice, y los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros. Ba'duhum awliya'u ba'd. Entonces esa alianza está en que cada uno, tanto el hombre como la mujer, se complementan y tienen un papel que desempeñar tanto en la educación de la familia, en los asuntos del hogar, de todo lo que tiene que hacer esa administración, de ahí la economía, la administración de la casa, y son responsables. Y desde pequeños, ¿quién no ha dicho o ha oído en su casa por qué has hecho esto? ¿O quién ha hecho esto? Porque se sabe que ante cualquier cosa hay un responsable que se ocupa de una cosa, y cuando se ve que alguien no ha hecho sus deberes, su papel dentro de casa, alguien se levanta y dice, ¿quién ha hecho esto? ¿O quién no lo ha hecho? Entonces esa responsabilidad ya nacemos con ella y tenemos que saber a conocerla y aprenderla desde muy pequeños en nuestras casas y en nuestras familias, porque es el núcleo más importante de la sociedad. Y las casas, los hogares son como pequeñas sociedades donde los individuos de estas familias, cada uno sabe que ahí están los padres, que se deben un respeto, porque son los que se encargan de los hijos, los que los cuidan, los que mantienen la casa, etc. Pero que también los hijos tienen derechos sobre los padres y los padres tienen derechos sobre los hijos y viceversa. Entonces, la responsabilidad es un concepto que cuanto más se aprende de pequeño es mucho mejor, porque la persona aprende a dar valor a las cosas y que las consecuencias de sus actos pueden tener repercusión tanto positiva como negativa. Sí. Además, hay que también mencionar que la responsabilidad individual es la de uno que sea responsable de su destino. Si estamos aquí, pues que uno piense por qué también está aquí y cumplir con la responsabilidad que esto requiere. Y luego tenemos al empleado. El empleado es responsable de sí mismo y responsable de aquello que está a su cargo. Es decir, un empleado en el Islam, ¿cómo tiene que responder en cuanto a la responsabilidad? Pues lo primero que tiene que hacer es cumplir con su palabra.
se manifiesta eso pues con un contrato, ya sea escrito, de palabra, de cualquier modo. Un empleado, una persona que se compromete con otro porque es un muámala, es una transacción, en este caso económica, hay dos pactos, uno por el que es el trabajador o el responsable de la empresa y otro que es el empleado. Entonces hay un pacto de que yo te voy a dar una paga por un trabajo y el empleado en este caso tiene que ser fiel y tiene que ser responsable por el cometido que tiene que llevar a cabo y por el que se ha puesto de acuerdo con la otra persona. Porque no llevar a cabo su responsabilidad, tanto del empleado como del patrón, digamos, es una ruptura del pacto. Entonces, a veces sí que existen conflictos sociales porque, bien por un lado o bien por otro, a veces de un lado más que por otro, no se cumplen esos pactos y esas palabras que se habían dicho en un momento. El hecho de que el hadith hable del empleado y no hable del patrón o el empresario, quiere decir, ¿se puede entender de alguna manera que el empresario tiene la última palabra o es que realmente los obreros o los trabajadores también tienen sus derechos? No, todo el mundo tiene... Aquí en el hadith se está hablando de una manera genérica. Se está hablando de una manera genérica y que todo el mundo es responsable en los pactos que hace y la palabra que toma, ya sea con quien sea. Y en este caso también lo es esto, tanto el empresario como el empleado. Uno se compromete a algo y otro se compromete a una cosa. Entonces, ambos tienen que cumplir con su palabra. Y claro, para llevar bien la responsabilidad, para cumplir, hace falta alguna ayuda a veces, ¿no? Es decir, el padre, el empleado, el empresario, el gobernante. En general, ¿cómo podríamos decir cómo ayudar a una persona a llevar bien su responsabilidad? Por ejemplo, un político que tiene una responsabilidad. Él solo, imposible llevarlo a cabo. Porque en la actualidad las sociedades son tan complejas que puede ser un buen economista y cero en otra materia. Entonces hace falta recursos, hacen falta consejos, ¿no? ¿Qué podríamos decir que una persona tiene una responsabilidad, pero para no decir, tú eres responsable de esto y punto? Ahí estás, tienes que sacarte la responsabilidad solo y cumplir, o no. Se entiende también desde la responsabilidad de solidaridad, de apoyo, de consejo. Sí, en este caso la responsabilidad, y cuanto más estamos hablando más responsabilidades, pues más duro es llevar a cabo ese papel. No es lo mismo una persona, un empleado mejor, una pequeña tienda en un lugar, que un político que ha sido elegido por el pueblo para gobernar un país. Lo que tiene que hacer en este caso alguien que se considere un buen político en el buen sentido de la palabra, de que quiera realmente servir a su pueblo, es rodearse de gente que sabe que es sincera y que se va a servir al pueblo y no se va a servir del pueblo para sus propios intereses particulares. Entonces, y esto se da en todos los niveles. Si yo tengo que cumplir con mi responsabilidad, pues también tengo que rodearme con gente que cuando yo no cumpla con mi pacto, con mi palabra, con mi responsabilidad, también me den un toque y me diga, oye, que no estás cumpliendo con tu palabra, para que no yo me derive más a algo que no tenga que hacer y al final me den el palo por ser irresponsable. Claro, de las cosas que más ayudan a cumplir con la responsabilidad, se puede hablar primero desde la sinceridad. Es muy importante a la hora de querer ayudar a alguien o a ser responsable, hacerlo desde el amor, desde la fraternidad, desde realmente la voluntad de querer ayudar. La segunda sería el consejo, es decir, aconsejar bien, decir cuando la crítica constructiva necesaria, es decir, si tú ves algo que no está mal, por muy bien que te lleves con el responsable, sea por ejemplo un hijo con su padre o la esposa con su esposo, si va a tomar una decisión, por mucho amor que haya, si ves que la decisión es errónea, pues hay que aconsejar y decir, no, esto no tiene que ser así, tiene que ser así. Y desde luego también, una vez que se llega a tomar una decisión, que todos lo acaten. Es decir, si uno es responsable, luego no se acatan las decisiones a las que se llega, pues responsabilidad no se cumple y no se llega a ningún puerto. Por tanto, sinceridad, fraternidad, consejo y desde luego también podríamos llamarlos obediencia o como quieran, pero conseguir llevar a cabo, digamos, esta responsabilidad. Aquí el imán me ha dado tres términos que yo creo que es importante, tres conceptos
para llevarlos a la práctica y ser uno responsable realmente del papel que tenga que desempeñar. Uno es el conocimiento, saber realmente de qué es uno responsable y cómo ejecuta esa responsabilidad. El segundo punto es la paciencia, porque cuanto más sube esa responsabilidad, pues se va a enfrentar a más retos y más problemas. Pues tiene que ser paciente para afrontar esos retos. Y el tercero de ello es los buenos modales. Uno, a la hora de llevar a cabo su responsabilidad, pues puede encontrar trabas, puede encontrar que la gente no responde, y eso lo puede llevar a enojarse, a enfadarse, a cometer algo que no tiene que hacer. Entonces siempre es saber hacer, conocimiento, paciencia y buen trato. Muy bien. Hasta aquí la jutba, el resumen de la jutba, el comentario y el análisis, pero como les hemos prometido, tenemos que volver a la primera parte para enseñarles lo que quedaba de las partes de la mezquita, a ver si desde la realización nos pueden poner los vídeos. Habíamos hablado de la Kaaba, de la piedra negra y también de las pisadas. Exactamente, muy bien, aquí lo hemos dejado. Esto es Maqam Ibrahim, donde, subhanallah, has dicho que se conservan las pisadas del profeta Abraham. Sí. A ver si podemos parar un momento la imagen. Un poco atrás. Aquí. ¿Aquí? Sí, aquí mismo para comentar. Esto que ahora veremos más ampliado, esto es lo que se llama Hijr Ismail o la estancia de Ismael. Y lo que se nos cuenta aquí es que cuando la gente de Quraysh quiso reconstruir la Kaaba, y además era en época del profeta Muhammad, antes de ser enviado como profeta, se reconstruyó y se recogió dinero para hacer esa reconstrucción. Y aun siendo una sociedad que tenía muchos vicios y tenía muchas formas no correctas, sabían, por el respeto que tenían hacia este templo, a esta casa de Allah, a esta Kaaba, solo recogieron dinero de aquellos medios que ellos consideran como lícitos o como sanos. Entonces no cogieron ningún tipo de dinero procedente del alcohol o de la prostitución o por ejemplo, de intereses. Eran únicamente dinero que ellos consideraban limpio para construir y purificar esta casa de Allah. Entonces lo que ocurrió es que no les llegó todo el dinero como para reconstruirla en su forma completa, y lo que hoy tenemos, este semicírculo que vemos aquí, esto indica que la Kaaba original abarca todo este espacio. Entonces cuando uno hace el tawaf, o lo que se conoce como la circunvalación a la Kaaba, tiene que hacer la circunvalación a la Kaaba y tiene que rodear este semicírculo también, porque esa es la base de la Kaaba. Y ahí encontramos un hadith supuestamente del último que dijo en su día el profeta sallallahu alaihi wasallam, dirigiéndose a Aisha, su mujer, le dijo, si no es porque la gente acaba de entrar en el Islam, les ordenaría a que tirasen la Kaaba y la reconstruyesen en las partes originales de Abraham. Sobre las mismas bases que Abraham. Exacto. Seguimos y vemos ahora... Aquí vemos como la gente hace el tawaf alrededor de este... Los que están dentro no están haciendo tawaf, no están haciendo la circunvalación. No, sino se puede hacer la oración ahí dentro, sí. Pues ahora sí se va... Y aquí tenemos lo que es la marcha la transición entre las dos elevaciones de terreno, que es Safa y Marwa, que es también uno de los ritos que comprenden tanto la peregrinación mayor como la menor. Y se tiene que hacer 7 veces, ¿no? Se tiene que hacer 7 veces y ahora explicaremos exactamente cuando pasemos al gráfico, con la perspectiva aérea, que es como mejor se ve, porque esto es un gran pasillo, es un pasillo muy amplio. Sí, que además lo han mejorado, lo han puesto... Aquí tenemos una foto de lo que es el pozo de Zamzam, del agua de Zamzam, y aquí tenemos hadices fidedignos del profeta. Uno de ellos dice: Zamzam lima shuribala. Zamzam se toma para aquello que uno quiere, uno desea. Aquí tenemos hay un dicho del imam as-Suyuti. El imam as-Suyuti dijo: cuando llegué a Meca bebí Zamzam y le pedí a Allah que me diera el ijtihad en el din. Dice, me dio el ijtihad en más de 10 conocimientos. Y el imam as-Suyuti
no hay obra que escribiese que hoy día no deja, sigue siendo referencia en grandes ciencias del Corán, en ciencias del Hadith, en el Tafsir, en lengua árabe, que siguen siendo referencia hoy día para cualquiera. O sea, además, hay otro hadith en el que dice el profeta, la paz sea con él, el agua de Zamzam satisface el hambre y cura las enfermedades, recopilado por el Bazzar y Tabarani. Incluso aquí en Ibn al-Qayyim, en un libro que se llama Madarij as-Salikin, habla de que la primera vez que llegó a Meca también padeció unos dolores muy fuertes en las piernas. Y dice que tomó agua de Zamzam y hizo un dua y también se le pasó este dolor. Seguro. Además, antes, digamos, hace unas décadas, se podía ver el pozo de Zamzam desde una panorámica general, pero ahora no, se ha tapado. Sí, y ya eso lo se ha han tapado Sí. recientemente. Aquí en la imagen que tenemos ahora mismo en pantalla, ese acceso estaba a mano derecha de Este panorámica. sí, de esta panorámica. Ahora se ha cerrado más que nada por aprovechar el espacio y también porque el acceso, yo personalmente estuve ahí en el año 99, el acceso que había para Zamzam, pues con tanta aglomeración podía resultar en algunos momentos peligroso. Entonces, ahora en cualquier lugar de lo que es el Mesjid al-Haram, hay fuentes donde todo el mundo puede acceder a beber agua de Zamzam. Muy bien. Está canalizada para fuentes. Bueno, esta es una panorámica de la plaza central, plaza El recinto central. del recinto central de la mezquita. Esta es una panorámica de noche, muy bonita. Para que nos poner la anterior. La imagen anterior. Sí. Volvamos un pelín. Así explicamos, aunque bueno, vamos a ver ahora otro gráfico. Es una panorámica bellísima de cómo es la mezquita al-Haram de noche. Es decir, y además, en ningún momento está vacía de gente. Es decir, si quisiéramos hacer una imagen sin gente sería muy difícil. Sería como apartar, cerrar las puertas un rato. Sí, porque además Aquí también, aunque hay puertas, porque hay accesos y nunca se cierran esas puertas. Siempre, a cualquier momento del año, cualquier momento del día uno puede ir y encontrar gente que está o rezando, haciendo cualquier rito de lo que es la... ¿Nos querías decir algo acerca de esta imagen? Sí, aquí vemos en la imagen, aparte de lo que es la mezquita como tal, también se considera el Salah, estas plazas sí que tenemos ahí, que incluso ahora mismo, eso lo sacaremos en otra ocasión, porque claro, todavía están en obras, no vamos a enseñar la foto de las obras, pero sí lo que es la parte superior de esta imagen, mitad para arriba, toda esta parte ahora no hay nada. Ahí ahora se está haciendo una gran ampliación de lo que es el Mesjid al-Haram, sí, para abarcar todavía más gente. Y luego vamos a pasar a los otros gráficos para explicar. Algún día haremos una especie de recopilación histórica de imágenes de cómo era la Meca hace unas décadas y cómo ha evolucionado hasta hoy día. Y además hay unos planes muy grandes de cómo ampliarla. Es decir, claro, actualmente alberga a 4 o 5 millones en el momento de la peregrinación, que es a finales, al 8, 9, 10 del 12º mes lunar del calendario musulmán. Y claro, no caben tantas personas. Por cierto, hay que decir que para peregrinar hay una cuota mínima de 1.000 por millón. Por eso no cualquiera que quiera ir puede ir, sino que tiene que tener, están contados para para que puedan caber ahí en la Meca. En este gráfico lo que vemos es... Aquí tenemos una foto tomada en perspectiva aérea. Bueno, es un gráfico hecho por ordenador. Tenemos en el centro lo que es el Kaaba o la Kaaba. Y luego tenemos aquí en la parte derecha esta gran línea recta, que forma parte de lo que es la mezquita, que es donde se realiza ese rito de la peregrinación mayor y la menor, que es el tránsito entre Safa y Marwa. Safa es la elevación de terreno más cerca de la que hay la Kaaba y Marwa es la otra que está más... Y aquí se realizan 7 tránsitos, es decir, empiezo en Safwa y cuando llego a Marwa he hecho uno. Y luego de Marwa a Safwa es el segundo. Y así... ¿Qué historia hay detrás? Me consta que hay una historia detrás de por qué los musulmanes van de Safa a Marwa, Marwa a Safa. ¿Cuál es la historia original? La historia que nos ha llegado es que cuando el profeta Ibrahim deja allí a su mujer Hajar y a su recién nacido hijo Ismael, lo que hace Hajar, claro, está en un lugar desértico donde
esto, por ejemplo, no hay que ir realmente a Arabia Saudí, a Meca, y conocer lo árido y lo seco. No es desierto, no es ni desierto, es un lugar muy árido y lleno, vamos, de un terreno especial que tiene unas rocas, son rocas especiales, pero que es muy árido y es un lugar muy yermo. Entonces, incluso cuando uno va de camino, por ejemplo, de Meca a Medina, ve a los lados de la carretera esa geografía y esa geología y da miedo cuando uno dice y piensa realmente con las penurias que tuvieron que pasar los musulmanes que emigraron de Meca a Medina, porque es que realmente es muy fuerte esa geología. Entonces aquí lo que hace el rito de Safa y Marwa viene dado porque Hajar, cuando se queda allí por orden de Allah y Ibrahim se tiene que ir, lo que hace Hajar es buscar agua, porque no tiene nada. Y empieza a recorrer lo que es Safa y Marwa. Entonces va a Safa, como es una pequeña elevación de terreno, intenta otear o atisbar si hay algún tipo de oasis, un lugar donde haya agua, y no lo encuentra. Entonces se pone en camino y ya llega hasta Marwa con la misma intención de otear otra vez si puede ver alguna cosa o alguna persona para dar sobre todo de comer a su hijo Ismael. Y es cuando vuelve a su hijo, da la vuelta a una piedra y sale y brota el agua de Zamzam. En este segundo gráfico, ¿qué vemos? Esto ya es dentro del santuario de la mezquita. Aquí tenemos una panorámica que hemos elegido para explicar, antes de nada, esto que hemos citado sobre el Hijr Ismail, ahí a la derecha, que es semicircunferencia, que es toda la Kaaba comprendía todo este espacio. Entonces, cuando uno hace la circunvalación, el tawaf, comienza desde lo que es la piedra negra, una línea que marca además en el suelo, y da la vuelta alrededor de la Kaaba y también alrededor del Hijr Ismail, porque todo ello es considerado la Kaaba. Luego tenemos abajo, en la mitad en el medio de la fotografía, lo que se conoce como Maqam Ibrahim, también la estación de Abraham, y luego en la otra esquina, como último, la conocida como la Piedra Negra. La Piedra Negra, que además está situada ahí, y es ahí donde empieza la circunvalación para que la gente sepa dónde ha comenzado y cada vez que da una vuelta... Sí, además está señalizado en el suelo, porque uno tiene que hacer la intención, cuando empieza el tawaf, estar detrás de ese momento, sí, para empezar a contar. Muy bien, y además siempre se deja a la izquierda. Sí, uno circunvala conteniendo a la izquierda la Kaaba. Sí. Luego, subhanallah, la circunvalación esta coincide con la rotación de la Tierra, es decir, se gira en el mismo sentido que gira el planeta Tierra. Muy bien, pues hemos visto cómo la mezquita tiene varias partes, además solo la Kaaba hay muchísimos detalles que decir, por ejemplo el mihrab, la puerta, la vestimenta. Incluso el interior de la Kaaba. Incluso el interior, que ya veremos inshallah, por falta de tiempo nos hemos excedido ya. Pues una vez más, un viernes más, muchísimas gracias Imam Mansur. A vosotros. Y a nuestros hermanos pues agradecemos mucho que nos hayan seguido. Les recuerdo que pueden vernos en directo todos los viernes, pero también en diferido a través del canal, y también pueden ver el vídeo en nuestra página web y en nuestra página de Facebook. Si quieren seguirnos, nos escriben a la Jutba de la Meca @cordobainternacional.tv, y en Facebook buscar la Jutba de la Meca, darle a me gusta y ya pueden comentarnos, escribirnos, criticarnos, lo que vean, para aconsejarnos y para mejorar el programa, inshallah subhanahu wa ta'ala. Pues sin más, les saludamos desde San Sebastián de los Reyes, Madrid, y les deseamos una feliz semana, un feliz viernes, y que sean felices. Assalamu alaikum wa rahmatullah.